es el... Bueno, he dividido esto como en varias partes. La primera un poco para hablar de tu estilo de escalada, cómo ha evolucionado y tal, desde cuando empezaste hasta ahora. Otra parte más un poco sobre preguntas sobre entrenamiento y demás. Otra sobre estrategia. Hostia. Sobre la escalada a vista, un poquito. Y luego la mente, el tema mental y luego algunas sobre vías. Entonces, bueno, vamos a empezar con el tema del estilo. Cuenta un poquillo, pues eso, a qué años empezaste y si habías hecho algunos deportes anteriormente. Empecé a los 14. A los 14 años. Tus padres escalaban, ¿no? Sí, mis padres escalaban desde los... Mi madre menos, pero mi padre desde los 16, 18 años. ¿Ya tan joven tu padre, eh? Sí, de hecho se escapaba de... No le decía a mi abuela, no le decía que iba a escalar, le decía que iba al monte con, no sé si un grupo scout o con un grupo tal. Y se iban a escalar porque si no, no lo hubiera dejado. Porque era un fanático tu padre. Sí, de hecho desde que mi hermano y yo teníamos 0 y 1 años hemos salido al monte y a sitios de escalada, Morata, Jaraba. Lo que pasa es que hasta los 14 años nunca nos había dado por eso me parece por probar. Hasta que un día, un 12 de octubre del 94, fuimos a hacer la normal del Fire. ¿Eso fue tu primera escalada? Sí, la normal del Fire por detrás. Con mi hermano, mi padre y un amigo de mi padre. Hay un punto solo que se ve altura en esa vía. Bueno, esa vía no la habrás hecho tú. De hecho, mi madre no nos quería dejar ir allí. Extraña. Y en el paso de la vía, en el famoso paso de la vía en vez de escalarlo, pusieron un pasamanos Fuimos como con un pasamanos en ese paso completo. Cagaos de miedo, claro. Sí. ¿Habías hecho algún deporte antes así en plan... No. ¿El colegio o cosas así? No. Bueno, hacíamos fútbol y atletismo. Y atletismo, o sea, sí. Erais deportistas. Sí, siempre nos había gustado, pero vamos, no. Fútbol jugábamos en el equipo del colegio y... La semana, ¿no? Sí, entrenábamos, pero tuvimos 1 año o 2. Y atletismo no es que hiciéramos atletismo, pero sí que a los cross del colegio y eso, con 11, 12 años sí que íbamos. Vamos, vivíamos en un barrio que eran todos descampados y estábamos pues todo el día mi hermano y yo pues con la bici, que sí haciendo saltos, que sí haciendo cosas, pero vamos, no eran deportes... Lo que veías en las películas, pues ahí vas a hacerlo, ¿no? Y ya está. Vale, pues eso. ¿Y entonces cómo empezaste? ¿Ya te motivaste rápidamente así por la deportiva luego? ¿O cómo? Sí, ese día... ¿Funciona un poco los primeros años? Ese día nos gustó mucho a mi hermano y a mí, y ya pues como íbamos todos los fines de semana prácticamente o al monte a hacer excursiones o a escalar mis padres, pues ya empezamos a escalar en Morata. Ya todos los fines de semana, un día por lo menos, ya éramos mi hermano y yo quien decíamos a mi padre de que nos llevara a Morata. Y eso, hacer cuartos, quintos y todo el segundo año prácticamente no salimos de Morata. No hicimos otra cosa más que Morata, sí, hasta que 14, sí. Primer año y medio, solo Morata. Ahí ya entendéis la mentalidad de ir en libre y tal, sí. Sin caídas y... Sí. La curiosidad del grado también un poco y eso, ¿o qué? Sí. De hecho, mi padre casi siempre, a partir de más o menos esa época, siempre de la mentalidad cuando íbamos a hacer deportiva, eran hacer vías, pero siempre se intentaban hacer en libre. La historia era intentar subir en polea al principio y luego nos intentábamos de primeros las vías que nos atrevíamos. Pero sí, nunca a mi hermano y a mí nunca nos atrajo ni el tema del artificial ni el tema de que valiera con subir la vía de cualquier manera. Siempre intentábamos hacerla en libre. Y en esa época supongo que pues escalabais lo que podíais, ¿no? En plan de a vista o ensayabais ahí o... No, hacíamos vías. Era lo que se podía. No, íbamos... Mi padre siempre salía, porque antiguamente, había como cordadas establecidas. O sea, no quedabas con unos con otros para escalar. Mi padre siempre iba con el mismo, con José Manuel. Era en la cordada y siempre todas las vías largas que hacían las hacían juntos, siempre que salían a Morata, siempre iban juntos. Entonces,
Y yo empecé a escalar con José Manuel también. Íbamos 4 y mi hermano casi siempre estaba con mi padre y yo con José Manuel. Y pues las vías que nos montábamos, pues, nos montaban mi hermano y yo, pues las intentábamos. Y ya está. Al principio nos montaban cuando ellos calentaban pues las vías fáciles y luego ya pues las que ellos hacían pues nosotros detrás en polea. Hasta la que las hacíamos antes que ellos. Y claro, llegó un punto, claro, que no tardaría mucho, ¿no? No tardó mucho, ¿no? Que ya superaseis a los maestros. Claro. Y luego era como, me acuerdo que había como en Morata como vías míticas, ¿no? Que igual ibas ahí a la Coñeriza, que tú estabas en la Chorritos, que para nosotros era una pasada, quinto más, pero que fracasarían muchos séptimo-gradistas allí. Y veías a uno en la Butterbass o en la Butterfingers, que era 6B más, y que veías unos panzones ahí increíbles, ¿no? Hasta que al final, me acuerdo, por ejemplo, de la Butterbass, que cuando la hicimos mi hermano y yo, era como una súper hazaña. Es que veíamos ahí un panzón, tío. ¿Cuánto tiempo pasa hasta que haces tu primer 8A por ahí? Mira, yo hice mi primer 7A y mi primer 8A con 16 años. En el 90. En un año tienes una progresión de la hostia. Sí, en el 96-97. En el 96 cumplo 16, pues en ese transcurso hasta el 97, más o menos, hago mi primer 7A y mi primer 8 al mismo año. Ahí ya aún sigues escalando. Que luego se decotó a posteriori el 8A, ese que primero que hice se decotó, pero ese mismo año hice otro que no se ha decotado. O sea, me acuerdo muy curioso que el primero fue el Emporio de los Sentidos, que luego se decotó, y el pegué de antes de encadenar me caí en el canto de chapar la reunión. O sea, un romo y coger la bandeja y chapar la reunión. Y no me eché a llorar, vamos. Pero yo les decía a todos que es que no me entendían, que es que igual era la única oportunidad en mi vida que iba a tener de hacer octavo. Es que no podían entender la oportunidad que había perdido. La carrera ya estaba llegando a su fin. Claro. Cosas de niños, claro. ¿Ahí todavía ibas con tu padre o ya no? Sí. O sea, y entonces, ¿en qué escaladores te fijabas? ¿Tenías algún referente? Lo que pasa que ya hubo un momento que, pues antes de hacer 7A o un poco después, que nos apuntamos al Club San Jorge y conocimos un panel de escalada. Y conocimos a gente, conocimos a Óscar y Begoña, conocimos a Joaquín, y ellos nos sacaban un poco también, nos empezaron a sacar, conocimos Rodellar también, de su mano, empezamos a ir un poco con ellos. Conocimos a Bobby también, a Quique Moore, que veía cuando íbamos a Morata, ellos eran los lolos que estaban ahí en el Puente Roca probando unas cosas que para qué, y nos fijábamos en ellos hasta que pues los conocíamos, entablamos amistad y por eso probaba esas vías, al juntarme con los de Ricla, con Bobby, con Dani, con Mike, con la gente de Ricla. Por eso empecé a probar las vías del Puente Roca, con Pajarico. De alguien hay que aprender, ¿no? O sea, no... Claro, porque ya mi padre no me montaba ya esas vías. Ahí ya escalaba yo de primero. Yo empecé a escalar de primero, digamos, pronto. O sea, empecé antes que mi hermano. Mi hermano progresó antes que yo. Mi hermano empezó a hacer 6C, 7 antes que yo. En polea. ¿Tiene 2 años menos que tú? Uno. Sí. Y yo llegué a un punto que me apetecía más montar las vías que hacer vías más difíciles en polea. Digamos, me llenaba como más. ¿Y en esa época escalabas muchas vías distintas? O... Sí. Pero ¿y para hacer el 8A también ya ensayaste bastante o tampoco ensayaste? No mucho, probabas, pero tampoco invertí muchos pegues. Pero ya sí que ibas con el objetivo de ir a esa vía. Pero me refiero que no probabas nada muy por encima de tu nivel tampoco. No. De hecho, el año que hice mi primer 8A y 7A, hice 7C a vista. O sea que más o menos escalabas, no te metías en berenjenales. ¿Y ahí ya por otras escuelas en plan viajar y tal? Ese año hicimos nuestras primeras vacaciones a León, a Valdehuesa fuimos, que es donde hice mi primer 8A, digamos, real, entre comillas. O pobre Peter Pan. ¿Y escalabas a vista bastante también? Sí. ¿Te gustaba el estilo? Siempre me ha gustado mucho escalar a vista, la verdad. Y en esa época tampoco se llevaba mucho esto de ensayar, por lo menos en el ámbito que me movía yo. Y ahí de los 10, desde que haces tu primer 8A al 8C, ¿cuánto pasa? Pues el 8C
El 8C lo hice en el 99. No sé si 99 o 2000, por ahí. Con Taus. En Oñate. ¿Cuántos años? Pues del 96-7 al 99, 2-3 años. Es igual. Hice 8B en el 98. Hice 8A, 8B y 8C. No hacía pluses. Muy rápido, muy rápido. No por nada, sino porque tampoco había vías para una progresión. Pasé del 8 al 8B porque en Morata el 8B era el Carnuz y no había 8 máses. Entonces, pues probabas esa. No porque, ¿sabes? Es un poco por te ibas a lo que había. ¿Y eso seguías tampoco sin ensayar demasiado o llega un punto que ya alguna te cuesta ya bastante? Hombre, esa ya, el Carnuz, por ejemplo, me costó días de ir. Incluso hubo alguna vez que me fui en agosto con mi hermano en tren a dar algún pegue entre semana. Claro, había mucha diferencia de nivel de las anteriores. Sí, ahí ya probamos. Y Mala Vida, por ejemplo, que fue mi primer 8C, me costó 2 viajes o 3 a Oñate. Pues tampoco es tanto. No es tanto, pero claro, acostumbrado a escalar a vista y en pocos pegues, pues ya sí que era. Pero era como la de esto de si quieres hacer esta dificultad hay que hacerlo de esta manera. Si no, no se podía hacer esa dificultad. Sí. O sea, que hasta entonces, si tienes que poner, digamos, en un porcentaje lo que escalabas a vista y al ensayo, ¿cuánto? Pues un 70-30 o así, normalmente. ¿A vista? 70% a vista y 30% ensayaba. Hacías muchos metros. Sí, porque era una época también que no podías elegir. Siempre me ha gustado desde por lo menos las de mi casa, de hacerlas todas, independientemente del nivel. No era, ya he hecho 8A, pues los demás 8A ya no me interesan, voy a hacer 8B. No. El ir haciéndolas todas, independientemente del grado. Y más si están en tu casa. Desarrollas un repertorio importante ya. Sí, cuando hice la Mala Vida ya había hecho muchas vías, ya había escalado bastante en Euskadi, esa época escalé bastante en Euskadi, había hecho muchas vías allí, muchos 8As, muchos 8Bs. Era una época que las vías tenían más identidad que ahora, por ejemplo. Estaba más guay. Hasta el día de hoy, ¿y si seguirías manteniendo ese porcentaje de escalada a vista y al ensayo? A años. Al principio sí, a vista o en pocos pegues. O sea, siempre me tenía la mentalidad de que las vías difíciles, entre comillas, solo se podían probar si habías hecho las fáciles del sector. Entonces, tenía que hacer todas las fáciles para probar las difíciles. Claro, siempre las probaba o al final del día o muy cansado o no era llegar, calentar y probar una dura. Eso vino más tarde, cuando no había fáciles, entre comillas, para hacer. ¿Hacías ahí muchos largos al día? Sí, solía hacer muchos, sí. Los que podía. No sé. 6, 8, los que... Sí, los que podía, sí. Pero sí, era como... No era el rollo de voy a probar una dura y las demás me dan igual. No. ¿Cómo definirías ahora tu estilo de escalada? Hombre, muy rápido no soy. Muy rápido no soy. Muy lento tampoco. Pero vamos, yo creo que mi estilo es un estilo, no sé cómo decirte, como teniendo bastante todo bajo control, ¿no? Controlado. Todos los movimientos bajo control y suelo arriesgar poco realmente. Cuando escalas a vista llega un punto que tienes que elegir y arriesgar, ¿no? Pero normalmente no es un estilo de escalar de cualquier manera, subo piso aquí, no sé qué, lo miro todo bastante bien y porque no me queda otra también. Mi punto fuerte no es la fuerza y tengo que mirarlo todos los demás factores más para poder suplir ese punto débil que tengo, digamos. También se podría pensar que cuanta más fuerza, más fácil es controlar los movimientos, que si eres capaz de controlarlos, algo de fuerza tendrás, ¿no? A ver, cuando haces vías de alta dificultad, el decir no tengo fuerza
se entienden al nivel. A cierto nivel. Una persona que hace 7As igual no lo entiende, porque claro. No, pero tú estás diciendo pero que... a eso me refiero, que si tú, por ejemplo, tienes fuerza para hacer, llegas a un paso y tienes fuerza para hacerlo de 5 maneras diferentes, no vas a mirarlo muy en profundidad, porque lo haces de cualquier manera. Si solo puedes hacerlo de una y gracias, vas a mirarlo muy en profundidad. A eso me refiero con el tener que mirar y controlar mucho cada movimiento de la vía. Sí. Y en el primer pegue, sobre todo, tengo muy buena memoria en base a esto. En el primer pegue, sobre todo, acordarme, o sea, me acuerdo luego de todo, perfecto, prácticamente, en el 95% de las vías que hago. Porque contra más cosas deje a la improvisación en el segundo pegue, muchas más probabilidades de pringar la vía tengo. Otros escaladores no. Te da igual. Les da igual. Claro. De hecho, hay muchos amigos míos buenos que es que en el primer pegue hay veces que ni se bajan de las dos últimas porque lo ven fácil. Es que yo eso no he hecho nunca, ¿sabes? O sea, yo eso no lo hago nunca. Claro. Otra cosa que no hago nunca también, si por ejemplo me caigo en una vía vista, luego sí sigo tranquilamente. No sigo a muerte. Normalmente sigo tranquilamente para verla bien. A veces si estoy entrenando para escalar a vista para un objetivo concreto, sí que, y me da igual no hacer el segundo pegue, sí que me pongo y sigo como si fuera vista. Pero vamos, normalmente una vez pringada la acabo de ver tranquilamente hasta arriba. Pero vamos, dar un pegue a una vía vista cada mitad, bajarme al suelo para luego un segundo, eso no lo hago nunca. O casi nunca. Alguna vez lo habré hecho, pero vamos. Algunos sé que se ha arrepentido de hacer cosas de eso. Hombre, y más veces que se arrepentirá. Bueno, esperemos que aprendas. Bueno. Entonces, por un lado veo que dices que tu estilo es como buscar la eficiencia máxima, ¿no? Como sí. Intentar encontrar los pasos para que te cuesten lo menos posible. Sí. Pero por otro hay esa parte de control de eso, de no arriesgar, ¿no? De ir lo más parado posible, ¿no? Igual, lo más estático. No, estático no. Pero sí que has dicho antes como que no arriesgabas. Sí, pero no. El escalar dinámico no significa arriesgar. Vale. Bueno. Tú puedes. Pero hay diferencia pues, en controlar. Claro, tú puedes escalar dinámico, o sea, sin arriesgar nada. Arriesgarás igual en un movimiento dinámico, un lanzamiento concreto o tal. Pero si tú tienes un estilo de escalar dinámico, no es arriesgar. En tramos determinados de vías, claro. Pero bueno. Que luego muchas veces es un inconveniente a la hora de escalar a vista. Ese tipo. Pero eso lo hablaremos luego, ¿no? De escalar a vista. Sí, pero bueno. Sí, ya hablamos luego. ¿O qué perjuicios crees que tiene este estilo con respecto a alguno que arriesgue más? Perjuicios tiene sobre todo a la hora de escalar a vista. Porque para escalar a vista se debería escalar a vista ¿cómo te lo explico? La manera más eficiente de escalar a vista es con la actitud en la vía de si ya le hubieras dado un pegue. Entonces, claro, con este estilo que te estoy hablando yo, choca. A no ser que la visualización sea perfecta, ahí se... Claro. Y aunque sea la visualización perfecta, tienes que tener la confianza de que ya has subido por allí. De que hasta la cuarta chapa no vas a untar magnesio, vas a chapar de ese lado y hacerlo como si ya lo hubieras hecho. Claro. Para hacer tu máximo rendimiento a vista. Y eso es muy difícil conseguirlo. Y más si quieres asegurarlo bastante. Entonces, el intentar escalar haciendo la mínima fuerza posible y teniéndolo todo bastante bajo control es muy eficiente cuando escalas a vista, por ejemplo, a tu 75%, haces muchas vías, que si a esa misma vía te metieras con otra mentalidad que igual la pringabas, pero a la hora de acercarte a tu 100%, tienes que escalar de la otra manera, porque si no, nunca lo vas a hacer tu 100%. Y eso es así. Y eso es difícil conseguirlo, es muy difícil. Es muy poca gente que yo haya visto consigue escalar a vista de esa manera. Muy difícil. Porque nadie se quiere caer, nadie se quiere pringar en el pegue a vista. Entonces nadie arriesga de esa manera como si ya hubiera pasado por ahí. Muy difícil. Pero es la manera de hacer tu máximo nivel a vista.
Es que tu morfología, pues eso, tu complexión y demás influye en este estilo de escalada. O sea, ¿qué tiene que ver en que hayas elegido esa forma de escalar? Yo creo que me adaptaba a mis cualidades y mis capacidades, yo creo. Y mis gustos también. Igual si me gustase más, no sé. Pero vamos, yo creo que me he adaptado más a mis capacidades. Entonces, tengo poca fuerza y tengo que suplirlo de otra manera. Entonces, ¿qué se me da bien? Se me da bien memorizar, se me da bien la resistencia, se me da bien buscar reposos, se me da bien imaginar diferentes maneras de hacer un movimiento y no me cuesta esfuerzo probar esas cosas, invertir tiempo en esas cosas. No me agobia invertir en esas cosas. Entonces, por eso consigo pues, hacer muchos movimientos de esa manera. ¿Qué pega tiene? Que también, como sumando a que no me gusta entrenar, pues me resulta muy difícil ganar ese punto débil que tengo, que es la fuerza. No sé si... Sí. O sea, incluso la personalidad dirías que influye en la forma de escalar, ¿no? Sí, totalmente. Totalmente. Y hay muchos ejemplos en escaladores. Una persona muy nerviosa, es muy difícil verlo escalar tranquilamente, y al revés. Una persona que la ves que va a 40 revoluciones, es difícil verle gritar como se arma. A veces pasa, pero vamos, es difícil. O sea, digamos que lo bueno o lo óptimo sería combinar, claro, la estrategia más agresiva igual con la otra más conservadora, ¿no? Pero esos hay pocos en el mundo. Eso hay que hacerlo en la misma vía, ¿no? Según qué secciones de una manera, en según qué secciones claro, de otra. que hay que ir haciendo. Yo lo hago también en base a mis capacidades. El conseguir cambiar el chip, como estar en varias etapas en la vía, pues llegar a un reposo y conseguir relajarte, concentrarte que estás reposando, bajar las pulsaciones a 70 o a 80 en vez de a 140 que hayas entrado en reposo, concentrarte en eso, porque si estás reposando, te estás poniendo nervioso y estás pensando que no estás reposando, pues te viene mal, pero claro, para eso hay que tener la capacidad de concentración, bajarla y por contra, cuando ya estás en ese punto, decir, cambio el chip. Tengo que subirlas en el siguiente momento las pulsaciones, es un bloque del panel, y eso hay que hacerlo dentro de la misma vía. Y eso también es difícil. Hay que entrenarlo y hay gente que lo hace, gente que no. También depende del estilo y de lo serio que le des el pegue a la vía, lo concentrado que vayas. Y a nivel de movimientos, ¿me podrías decir los que se te dan mejor y los que peor? Pues a nivel de movimiento... O de tipos de roca o... De movimiento se me suelen dar bien los que son los que van sin manos. Se me suelen dar bien los empotres y los movimientos así de truco y de talones, empeines, no sé, técnicos. Coincide con rocas que dan ese juego, ¿no? Que dan ese juego, claro. O sea, por ejemplo, lo que peor se me da es pues una plancha a 45 grados con los cantos justos y que haya una manera de hacer el movimiento. Eso es lo que peor se me da. Que no pueda jugar con la morfología de la roca, ¿sabes? Lo que peor se me da y lo que menos me gusta. Margalef, por ejemplo. Margalef, por ejemplo, se me da mal. Se me da bastante mal. Pero vamos, hay sitios que me dan peor. Pero sí, Margalef era un estilo de mucha extensión y que no te puedes esconder mucho por las vías, que es lo que peor me puede ir, la verdad. ¿Te costó tiempo ahí adaptarte a Margalef? Sí. He hecho vías duras en Margalef porque he ido mucho, pero de media me cuestan muchísimo más que una vía en Rodellar o que no sé, incluso en Siurana o cualquier otro lado, Oleana o donde más me cuestan en Margalef, pero he hecho vías duras también, pero eso a base de ir. No están en tu máximo nivel, pero no porque ese estilo no me vaya bien y se me dé mal, no me gusta ir. Me gusta ir y me gusta enfrentarme también a lo que se me da mal.
Y pues si sé que me bajo, yo que me sé, ¿cómo decirte? A Villanueva Rosario, que es un estilo que se me da bien, a vías así con chorreras y muy largas, y puedo hacer 8C en 2 o 3 pegues, y en Margalef me cuesta 2 o 3 meses, pues eso no me quita de que no vaya a ir a hacerlo. Voy. Incluso puede ser que te motive. La motivación saber que ese mismo nivel en otro estilo lo haría 30 pegues antes. No me quita la motivación de ir a esa vía, porque sé que es otro estilo y es otro reto. No miro mucho el grado, más, ¿sabes? Miro más eso. O sea, soy capaz de ir y darle... O sea, que me cueste un 8A, por ejemplo, 15 pegues en Margalef o en Zeus o que me han costado. Y he hecho más de 200 a vista, pero le voy a dar los 15 pegues. O sea, no me quita la motivación de ir a hacer esa vía solo porque se ha hecho A, aunque me cueste, ¿sabes? No. Y no puede ser que incluso te motive más una vía que se te da mal por el hecho de lo que puedas aprender ahí. Sí, muchas veces sí. Hay veces también que entras en desesperación, en vías me ha pasado. Pero me motiva la historia, sí. Está claro que vas a aprender más en una vía de esas que en una vía que se te da bien, ¿no? Sí, sobre todo a nivel interno, aprender más. A nivel de movimiento y eso no tanto, pero a nivel de conocerte mejor, de tus capacidades mentales, sobre todo, sí que aprendes mucho. ¿Cuál es el agarre o la forma de agarrar a la que más recurres? Yo arquear. Arquear es lo típico, ¿no? Sí, porque o sea, si puedo no arqueo, o sea, sí, pero como casi siempre, sobre todo cuando entras en determinados niveles, en extensión tengo mucha menos fuerza que arqueando. ¿Eso ha sido siempre así o sí. lo has evolucionado? No, normalmente sí. Lo que pasa que eso ya estamos hablando cuando te acercas a tu 80% para arriba. El 80% para abajo, aunque las pueda arquear, no las arqueo. Por prevención de lesiones, por ganar fuerza en otro agarre. Entonces, la arqueo cuando no la puedo coger en extensión, pero claro, cuando entras en dificultades casi siempre es así. ¿Tienes ahora algún modelo, algún referente en el que te fijes? ¿De escalador? Sí, o lo has tenido alguien así muy claro. No. Siempre me fijo en escaladores, ¿no? Y porque intento aprender de todo el mundo, pero así algún ídolo, entre comillas, ¿no? No ídolo, sino... Pues este tiene un estilo que me gustaría aprender, ¿no? Que me gusta. No. Ese es el camino que quiero yo un poco. Tú cuando, ahora por ejemplo dices, me falta un poco la parte agresiva de la escalada, pues me fijo en alguien que escale de esa manera. Sí, pues siempre, por ejemplo, me ha dado mucha envidia sana, digamos, el estilo de escalada de Dani, ¿no? De Danielo. Dani Moreno. Ese punchy que tiene que ejercer cuando él quiere y en un momento dado, ¿no? Eso siempre lo he envidiado, hostia, que me gustaría tener ese recurso, por ejemplo, ¿no? Pero así sí, ese podría ser lo que más he hecho en falta y me gustaría poder hacer, ¿no? O saber hacer. ¿Y aprendes también de gente que hace menos grado que tú? Sí. Siempre me gusta fijarme en cuando escala la gente. En los sectores cuando estoy siempre estoy viendo, aunque sean vías más fáciles, ¿no? Otra gente. Aprendo mucho. Sí. Y luego cambio cosas, pruebo cosas, incluso hasta maneras de chapar y cosas que no tienen que ver ya con lo físico, sino con... Sí. Me gusta.
¿Qué es para ti la fuerza? Dicho de otra manera, un escalador al que tú consideres fuerte, ¿qué tiene que tener? ¿Qué hace? Pues, por ejemplo, tener una capacidad de hacer los movimientos, lo que hablábamos antes, hacer los movimientos de cualquier manera, poniendo los pies más, o sea, sin mirar los otros recursos. Un escalador, por ejemplo, tú ves un escalador que lo ves que siempre escala con el mismo modo de pies de gato. Eso ya es un indicativo de que ese tío es fuerte, porque no le da importancia a ese factor, que es un factor muy importante. O sea, que la fuerza está totalmente asociada al tren superior, a brazos. Sí, para mí sí. A ti sí. Totalmente. Por contra, puede pasar que esa gente tenga menos recursos. Sí, pero lo que pasa es que normalmente no les hacen falta. Hay veces que sí, y en vías determinadas que sí, pero de normal no les hacen falta. Por eso tienen menos. Los recursos los buscas cuando te hacen falta, ¿no? Un recurso, la propia palabra lo... Si no te hace falta, es lo que hablábamos antes. Si tú pruebas un paso y lo haces de 5 maneras diferentes, ¿para qué vas a estar pensando cuál es la manera más eficiente de hacerlo? Si lo haces de cualquier manera. Pero tú también lo consideras de 5 maneras diferentes porque tienes un bagaje detrás. Si ese tío siempre ha sido fuerte, no va a tener ese bagaje porque siempre ha resuelto los movimientos de manera más simple, más recta, ¿no? Digamos. Sí, pero me refiero que ese tío puede hacer el movimiento de 5 maneras diferentes y otras personas solo lo pueden hacer de una, aunque prueben todas las variantes. ¿Tú crees que él por ser más fuerte tiene más opciones de hacer el movimiento distintas? Sí. No en todos, pero en la mayoría. Al final, en la escalada influyen muchas cosas, ¿vale? Es muy simple esto que voy a decir, pero es un deporte que tú ves una final de los Juegos Olímpicos de los 100 metros lisos y ves a los 8 tíos y los ves a los 8 tíos iguales. Ves la maratón y ves a los 100 que corren y los ves a los 100 iguales. Ves una final de Copa del Mundo de escalada y ves a los 8 tíos y los ves a los 8 diferentes. Entonces es un deporte que abarca muchos tipos de físico. Por eso no solo triunfan los que son muy fuertes. Pueden triunfar. O sea, triunfa gente que no hace una dominada en un brazo. Ese no es un tío muy fuerte físicamente hablando. Si eres capaz de hacer 10 dominadas a un brazo de una regleta de 1 centímetro, cuando te encuentras un paso con una regleta de 1 centímetro y no te coinciden muy bien los pies, te da igual. ¿Sabes? Sí, claro, pero... si no eres capaz de hacer una dominada a 2 brazos de una regleta de 1 centímetro, pues vas a tener que empotrar algo de ese paso. Y el otro no. El problema que veo yo es que al que le da igual aprende menos. Claro. Por eso acaba teniendo menos repertorio. Claro. Escala más simple, de manera más simple, digamos. Porque no hace falta. Claro. Hasta que se encuentre una vía en la que sí que le hace falta, ¿no? Pues esa vía no la hará. Está claro. Claro, igual que uno que tiene mucho repertorio, pero no es capaz de hacer una dominada. Pues llegará una vía que no la podrá hacer. Pues no la hará. O sube en eso que se le da mal como sea, o no la hará. ¿Qué es entonces la resistencia para ti? Yo creo que es eso, ¿no? Es la resistencia. Tú te cansas porque haces una sucesión de pasos que te cuestan. Si esa sucesión de pasos no te costaran, no te cansarías. Entonces va íntimamente ligada a la fuerza. Contra más fuerza tengas y más fuerza en bloque tengas, más resistencia vas a tener también. Siempre. En cambio, habéis gente que tenéis mucha resistencia y muy poca fuerza. Sí. ¿No? ¿Qué pasa ahí? Igual un tío que dice que no tiene resistencia, tiene más resistencia de lo que él se piensa. ¿Qué pasa? Se pone nervioso en los reposos, no es eficiente en los pasos, como me pongo nervioso en el reposo, estoy 10 segundos y salgo en vez de estar 3 minutos, intervienen más cosas. Y por eso dice, es que no tengo resistencia, es que me canso mucho. Es que te cansas mucho porque no lo estás haciendo bien. Ya. Pero sí tienes más resistencia que te piensas. Sí, ahí era un poco donde quería ir. Claro. En el sentido de que la resistencia también tiene un factor, digamos, que se nutre por un lado de la fuerza y por otro de la eficiencia.
Claro, Si claro. tú tienes poca fuerza, pero eres muy eficiente, eso Claro. se traduce en mucho tiempo colgado ahí, ¿no? Claro. Y mucho tiempo. Y en adaptarte no es lo mismo estar en un reposo de una manera que de otra. Es que así estoy más cómodo. Sí, pero de esa manera tu peso corporal es de 50 kilos y de esta otra manera que estás más incómodo es de 35. Estás reposando mucho más de esta otra manera. Que estás más incómodo ya. Hay que entrenar las posiciones de reposo. Claro, claro. Y hay que hacer series de poder de rodillas. Entonces, ¿qué factor dirías que es el que te tira normalmente en una vía? ¿A mí? Sí, un paso, o sea, un movimiento en concreto, la resistencia, el físico. Depende de la vía, pero a mí normalmente me tiran los pasos físicos. Pasos físicos, Normalmente. pero por la parte de resistencia, por la de bloque. Por las dos. Por las dos también. O sea, Las dos, porque claro, si un paso físico me cuesta, si vas un poco cansado, te va a costar mucho más. Si ya suelto te cuesta, a nada que llegues con un poco de fatiga, por muy eficiente que seas, te va a costar mucho más. Pero el motivo no es que no tengas la suficientemente resistencia para llegar allí, es que ese paso suelto te cuesta. Es que ese paso suelto te cuesta. Dirías que el antebrazo no es lo que te limita, que es más el... Normalmente no. Hay vías concretas que sí, que son vías de resis, que lo duro es aguantar una sección arriba, que suelta te sale muy bien, pero claro, llegas, esas vías sí. Pero lo normal es que, en mi caso y en casi todos, que te tiren los pasos más que por la resis porque ese paso te cuesta. Entonces, claro, llegas cansado y por eso te tira, pero realmente te tira porque ese paso te cuesta, que si fuese un poco más fácil no te tiraría. ¿Sabes? Casi nadie consigue apurar un pegue y caérsele cuando se le abre la mano. Eso es muy difícil. Llegar a ver esos pegues es muy difícil. Yo creo que eso es una de las diferencias entre... Y que te estén descolgando con ganas de devolver. Llegar a ver esos pegues es difícil. Yo creo que esa es una de las diferencias entre nivel alto y los niveles por debajo. Normalmente en los niveles por debajo sí que suele ser el antebrazo el que te tira. Yo creo. Pero en los niveles altos sí que es más raro. Hay que ser capaz de, aun yendo cansado, seguir escalando técnicamente bien, ¿no? Claro. Eso también hay que entrenarlo. Hay que ser capaz de llegar a un reposo, no poder sujetarte y saber que si estás un rato vas a reposar. Y no venirte, hay que ser capaz de esas cosas. Si no eres capaz, te caes antes, pero no te caes porque no tengas resistencia. Te caían otras cosas antes. Por ejemplo, cuando vas cansado, ¿tu técnica empeora o...? A veces sí. ¿Sí? Muchas veces sí. Esto lo explico muy bien Seta, que lo conoces. Y Seta decía, y dice, supongo, que cuando la sangre no llega a la cabeza, la mano tiene que ir al punto blanco. Ya no se ve nada más. No se ve otra cosa ya. El pie tiene que ir a la cleca. Entonces, si no hay cleca, te caes. Claro, hombre, cuando vas cansado haces cosas... Hay que intentar que no, pero sobre todo a vista, sobre todo a vista. Pero uno viéndote a ti no te ve temblando o no te ve... Hostia, o sea, tú internamente te notarás que vas peor, pero desde fuera no parece que haya ahí un deterioro de la técnica muy grande, ¿no? Muchas veces no lo exteriorizas, pero sí. Y al final sí. Pero aún así hay que intentar mantener esa forma, ¿no? Un poco seguir escalando como tú sabes, digamos. Claro. Porque si no te caerías antes. Si encima de ir cansado varías tu estilo a uno que se te da peor, te vas a caer antes seguro. Y si empiezas a improvisar, ya no te digo nada. A improvisar o apresurarte, ¿no? O tal. A precipitarte, entonces ya no te digo nada. Y ahí entran mucho también los nervios. Los nervios, y sobre todo escalando a vista, y sobre todo cuando sabes que tienes la vía hecha. Ahí influye la cabeza. Más que el estado físico. Claro, si vas como un misil, por lo que hablamos, pues te da igual lo demás. Pero si no vas como un misil, que vas en tu límite, influye todo lo demás. Y te voy a pedir que me des unos nombres de escaladores, un poco los que más te gusten en diferentes estilos, ¿no? Que te voy a ir diciendo. Por ejemplo,
¿qué escalador me dirías que te gusta especialmente en escalada ensayada? Pero, por ejemplo, en escalada ensayada lo hace muy bien Dani Andrada, ensaya muy bien. Matiza todo muy bien, Dani Andrada. ¿En escalada vista? En escalada vista, Ondra. Megos. A Megos lo he visto escalar y hostia. Sí. Sí. Escalada vista, que flipas. Clemen, no es polaco, es esloveno. Clemen escala muy bien a vista, por ejemplo. Lo ves a escalar un pegavista, pasa como Andra, lo ves a escalar un pegavista y parece que ha subido ya por ahí. De cómo va de dinámico, de no parar solo parar en determinadas zonas, de no destrepar casi. ¿No? Uno técnico de Abe Graham, por ejemplo, es muy técnico. Sí. Uno fuerte. Sarma y Dani Moreno. No resistente. Y Ramonet. Resistente Ramonet. No lo tiran ni con agua caliente, vamos. Arrocha, resistente también. Así tampoco lo tiran ni con agua caliente. ¿Has visto escalar a los chavales estos de la nueva generación, así los fuertes, tío? El Jonathan, el Jorge, el Alberto Ginés. ¿Y qué me puedes decir de ellos? ¿Ves algo que te llame la atención de ellos? Hostia, ¿O qué crees que tienen para estar ahí a niveles ya tan altos? No, hombre, a Jonathan da gusto verlo escalar, la verdad. Jonathan considero que es un tío técnicamente muy bueno y físicamente muy fuerte. O sea, digamos que en las cualidades pues son un poquito más, en todas las cualidades un poco por encima, digamos, de la generación anterior o del nivel anterior. ¿Sabes? ¿Qué pasa? Que el deporte ha evolucionado muchísimo, pero que ahora un crío de 15 años haga 8C, igual es lo mismo que hace 25 años un crío de 15 años hiciera 8A. Igual están haciendo lo mismo. Lo que pasa es que el deporte ha evolucionado mucho. Entonces, o sea, tú quieres decir que ellos no han empezado desde el mismo punto que empezaron los otros. Hombre, claro. Por un lado, si digamos, una cosa es el mérito que tenga y estar a un nivel determinado relativo a la época en la que estás, pero tú ahora si comparas a la Andrada, por ejemplo, con el Jonathan, ¿qué diferencias hay entre ellos? ¿Por qué el Jonathan es mejor? Hombre, porque son mucho más fuertes. Tienen mucha más fuerza. A eso voy. Claro, son mucho más fuertes. Eso voy. Claro, tienen mucha más fuerza. ¿Y crees que tienen más técnica, por ejemplo? No, tienen mucha más fuerza. ¿Solo fuerza dirías que es? Han entrenado mucho más. No es que hayan entrenado mucho más, han entrenado mejor, porque hay muchos más estudios. Más en este deporte que es muy joven. Que es que lo que hablamos antes, cuando hemos empezado la entrevista, yo empecé a escalar con 14 años. Hasta esa época, hasta el 94-93, no había rocódromos. Ahora un crío empieza a escalar con 6 años en un rocódromo. Cuando tiene 14, flipas. Claro. Entonces, sí, ha evolucionado muchísimo. En instancias y en estudios de entrenamientos y de conceptos. Y incluso de ver vídeos y de todo, ¿no? Un crío ahora con 14 años. Y de vías, hay muchas más para elegir, muchas más de estilos. Antes había 4. Y el que era pro es que tenía que estar descubriendo. Porque enseguida lo hizo todo. Ahora para hacerlo todo... ¿Qué diferencia hay entre un primer nivel como puede ser el Ondra o el Megos entre tú, por ejemplo? Hostia, pues habrá muchas diferencias, ¿no? También lo mismo que hemos hablado antes, en fuerza. ¿Crees que en técnica también hay diferencia? ¿Crees que...? Hay menos, pero hay. Y sobre todo en fuerza, más que en fuerza, en cualidades, ¿no? Y en capacidades. ¿Y a nivel de repertorio, por ejemplo, dirías que puede haber diferencia también? También, seguramente será el campo en el que menos, conmigo. Por mi estilo, pero también la hay, está claro, si no, está claro. En todo. Y nivel de sufrimiento, motivación y de todo, cosas ya que no son físicas. O sea, yo a Megos le he visto encadenar la Reina Mora al tercer pegue con los 10 dedos espadrapeados. ¿A quién?
Amigos, entonces yo nunca he escalado con los 10 dedos espadrapeados. ¿Sabes? Eso también. Vamos a entrar en la sección un poco del entrenamiento. Hostia, qué buena. Entrenamiento, por llamarlo de alguna manera. Ahora no, pero en condiciones normales, ¿cuántos días sueles escalar a la semana, así de media? Pues escalar entre roco y roca, digamos, actividad de escalada, suelo hacer 5 normalmente. Normalmente suelo reposar 2. Reposar 2 y de roca, ¿cuántos? ¿Y de rocódromo? Pues intento que sean los más de roca que de rocódromo. Y cuando no puedo salir a roca, voy a roca. Pero normalmente 3 de roca y 2 de roco, o 4 y 1 o algo así. Normalmente más roca que rocódromo. ¿Qué número? Esta época pasada, este año pasado, hice más rocódromo que roca por mi situación personal. Pero hasta entonces siempre más roca que roco. ¿Qué número de pegues máximo das al día? Bueno, máximo, medio más que máximo. Medio, 6, 7. Menos de 4 nunca he dado. Porque, vamos, a ver, si hace mucho frío pero vamos, normalmente siempre me gusta hacer pues un par de vías mínimo para calentar. No me gusta mucho calentar en el proyecto, entonces siempre pues hay sumas largos, ¿no? Siempre me gusta, si hay escalar algún pegue a vista antes del proyecto, si hay en el sitio. ¿Cómo lo dividirías un poco esos 5 o 6 pegues que das? ¿2 para calentar? No, normalmente 2 para calentar, 2, 3 al proyecto y 1 para acabar. Acabar a uno un más fácil, nivel... o probar otra vía, o uno más fácil, o probar otra vía, o mirarme alguna, o alguna cosa, no sé. Al proyecto sí que 2, 3... Sí. Ya más tampoco tiene mucho sentido, igual. No, pruebas o miras otra a menos intensidad. ¿Cuántos proyectos llevas a la vez, normalmente? En varias escuelas y demás. Pues en cada escuela hay, o sea que como normalmente primo siempre de salir a escalar con colegas que ir a mis objetivos reales, entonces siempre tengo en varias zonas. Entonces, aunque si yo tengo muchas ganas de ir a un proyecto en Rodellar, pero mis amigos van a La Ponzo, pues antes de irme solo a Rodellar me voy a La Ponzo y me pruebo la que tenga allí. Entonces siempre tengo proyectos en todas las zonas, pero así en mente siempre tengo 2 o 3 en mente de más centrado. Siempre tener 2 o 3. Que igual lo tienes en mente centrado, pero no vas en un mes. Pero no significa que no lo tengas en mente ahí. No vas porque no coincide que no vas a ese sitio. ¿Sabes? ¿Crees que ensayar VR de unos estilos ayuda para VR de otros? Si hay transferencias. Sí. Depende mucho de las rocas. Yo creo que todo enriquece, sí. Sí, soy de esa opinión. Y que contra más metros escales en todo, más te enriqueces. Incluso las vías largas se enriquecen para la deportiva. Y la deportiva con las vías largas. Y para el boulder y para todo. Yo creo que está todo... ¿Tú crees, por ejemplo, que dedicarte a ensayar una sola vía solo durante mucho tiempo es incluso peor que... Sí. Quiero decir, realmente ahí te estás dirigiendo, digamos, específicamente a un único proyecto, parecería que sería lo mejor, ¿no? Para ensayar, para mejorar en ese proyecto, pero ¿tú crees que es así? No. Tienes que hacer otras cosas. Que variar. A variar, escalar otros estilos y ponerte proyectos en medio a más corto plazo. Más fáciles. Sí. Hay que ir encadenando siempre algo. La frustración y en el sentimiento de que estás perdiendo el tiempo. O sea, que hay que ir encadenando, aunque sea menos nivel y demás. Sí, y probando otras más fáciles y estilos diferentes. A mí me gusta siempre combinar si estoy probando una vía larga, ¿no? Muy de resist, muy de muchos movimientos, probar una corta también. La antagonista, digamos. ¿No se vuelve loco el cuerpo?
con tanto cambio. A mí no. a mí me va bien. Y entras en el sentimiento de que, pues eso, no de que no pierdes el tiempo, de que, hostia, porque si no, muchas veces pruebas una vía larga, que son todo cazos, por ejemplo, o tal, hostia, estoy perdiendo punchi, no sé qué, y mola estimular al cuerpo en ese otro, que te viene bien también para la vía que estás jugando. ¿Crees que puede haber igual dos tipos de roca tan distintos que escalar en uno incluso te perjudicase para el otro o algo así? ¿O no? Hombre, yo creo que perjudicar no. Sí que si te centras mucho en ensayar un proyecto, te perjudica a la hora de escalar la vista, eso sí. Eso sí, te puede perjudicar, pero que lo coges enseguida, luego. Te puede perjudicar las primeras salidas que hagas luego. Pero también te beneficia en el aspecto de que psicológicamente, si tú acabas de encadenar un 9A, psicológicamente vas a un 8A más a vista y vas muy fuerte psicológicamente, aunque las primeras veces vayas un poco más torpe. Pero psicológicamente te ayuda. Técnicamente te perjudica el haber estado solo escalando los movimientos para dejar la vista. Eso sí. ¿Cuál es tu variación anual de forma? ¿Tienes picos? ¿Estás estable? Bastante estable. Al entrenar poco y no planificado, no suelo tener unos picos salvajes de forma y otros de pozo salvaje. ¿Cuántos días? Sí que hay semanas que estás más fuerte porque coincide que estás probando vías más duras y que te centras un poco más y tal, y otras veces estás más relajado, pero no tengo unos picos salvajes. ¿Cuántos días seguidos escalas? Como normalmente. Normalmente no suelo escalar más de 2 o 3. ¿Y llegas muy cansado al tercero? Porque además quedas bastantes pegues y demás. ¿O al tercero llegas bien? No, a ver, no llegas bien del todo. Sí que te notas, depende de los días, de lo que hayas escalado esos días, pero vamos, no estás igual que el primero. Yo sí que me noto mucho en los días de reposo. Yo sí que me noto que después del día de reposo estoy cuando mejor. Muy bien. Hay gente que no. Hay gente que no. Pero yo, por ejemplo, sí que el reposo lo noto mucho. Por eso sí que suelo reposar. Te he dicho antes que suelo reposar 2 días a la semana, no de normal. Que parece bastante. Para otra gente sería bastante reposo. Pero yo es que me lo noto. Que me va bien. ¿Y reposar 2 días seguidos haces alguna vez? Alguna vez, pero no por gusto. Porque ha tocado. Normalmente no. Normalmente no reposar 2 días seguidos. Con uno tienes bastante siempre. Sí. Siempre recuperas. Sí. Hayas hecho lo que hayas hecho. Normalmente sí. Mentalmente necesita que sea uno, chamo. Lo oyes. Qué suerte. Sí. A ver, muchas veces reposo, entre comillas, igual hago 2 seguidos, pero uno me he ido a equipar. Ya. He reposado de escalar y de entrenar. Sí, pero que no lo necesitas, vaya. Pero me da un show. Vale. 2 días parado para mí, pero me cuesta. Estar 2 días parado me cuesta. Vale. Vamos a pasar a la parte de entreno ya propiamente dicha. ¿Qué entrenos haces en el rocódromo de complementación? ¿Plan de qué ejercicios? Normalmente, bloque. Ejercicios de fuerza. ¿No haces campus o tracciones? Campus, tracciones también y bloque. ¿Y suspensiones? Suspensiones casi no. Un poco para calentar y para prevenir alguna lesión, pero suspensiones como método de entrenamiento no. No suelo hacer. No las veo efectivas. ¿No las ves efectivas? No. ¿Por qué? Pues no lo sé, porque no creo que influya el que te puedas quedar tan controlado de un canto sin pies, que luego eso se transfiera muy bien a la roca. No le veo. Hay gente, por ejemplo, tengo una amiga, Esther, que hace suspensiones en la regleta de 6 milímetros de la Transgression. Con esa capacidad es que tenías que hacer 8 veces de placa. ¿Sabes? No. ¿Te quedas de esa regleta tú? Yo ahora no. Sí que me he quedado. Pero ahora hace mucho que no me cuelgo de la Transgression. Supongo que no me quedaría. No he probado, pero supongo que no me quedaría. No sé si lo viste, pero el Ondra, en uno de estos vídeos que hace ahora del Road to Tokyo, sí, salían uno diciendo que él desde súper joven hasta ahora igual
habiendo pasado 15 años o algo así, no sé, o sea, desde muy joven hasta ahora, creía que no había ganado nada de fuerza, de dedos. Que se seguía, que ya a esa edad, igual te estoy hablando de 10 años por ahí o menos incluso, se quedaba de una regleta de una falange a un brazo o algo así. Y que ahora se sigue quedando de la misma. Obviamente ha ganado peso y tal, pero del canto, ¿no? Sí, me pareció muy, muy sorprendente. Y un poco tú también. Lo comparto que me pasa también, sí. ¿Tú crees que no has ganado nada de fuerza de dedos desde hace muchos años? Y fuerza física casi tampoco. Muy poca. Pero en cambio sí has mejorado de nivel, ¿no? Sí. Ese tiempo. Sí. Vamos, de hecho estos cinco últimos años yo creo que han sido los mejores de mi vida en nivel de rendimiento. Los que he hecho las vías más duras, más volumen de vías duras. Pero no me quedo de una regleta más pequeña que hace 10 años. ¿Y el campus y las tracciones crees que tienen algo de transferencia? Quiero pensar que sí, porque si no, no las haría. Pero no lo tienes claro. Pero no lo tengo claro. No tengo claro. Que a mí me vaya bien. Lo hago porque se me da mal y quiero hacerlo porque quiero pensar que... Y es como un efecto placebo, ¿no? Si el campus se me da mal. Ahora en el confinamiento estoy haciendo mucho, que tengo uno pequeñito en casa y estoy mejorando. Y yo tengo la sensación de que cuando se acabe el confinamiento voy a estar fuerte, aunque no vaya escalando 2 meses. Pero porque en el campus me veo bien, que siempre me he visto mal. Entonces ese efecto placebo creo que me va a venir bien. Que me vaya a venir bien físicamente te lo diré cuando me vea tirar en un bloqueo, cuando salgamos de aquí. Pero he tenido temporadas que no he hecho nada de campus y he tenido temporadas que he hecho mucho campus. Y no me he visto que las que haya hecho mucho campus haya ido como un misil por ahí. Porque si no la gente no lo haría. ¿Te planteas entrenar planificado? Pues en algún momento me lo planteé. No lo descarto, pero vamos, siempre había dicho que cuando fuera padre aprovecharía ese año para tener planificado y ver lo que pasaba, que nunca había hecho la prueba. Y no lo he hecho. He sido padre y no lo he hecho. Entonces, no lo descarto, pero es que, hostia, me cuesta mucho. La pereza. Hostia, me cuesta mucho, pudiéndome ir a escalar, tener que seguir un entrenamiento planificado y quedarme a entrenar. Eso no lo he conseguido hacer nunca. ¿Crees que llevando un entrenamiento planificado que te supondría pues escalar mucho menos en roca, que eso mermaría tu técnica, tu fluidez? No, ¿Es que no? Yo creo que no. Yo creo que con un entrenamiento planificado sí que tendría unos picos más agudos de lo que hablábamos antes, sí que estaría más fuerte que lo que he estado siempre, 2-3 veces al año o 4 o las que me dirija el entrenador, pero prefiero igual no estar tan fuerte esas temporadas y poder estar escalando todo el año. Lo prefiero. Pero yo creo que un entrenamiento planificado sí que me vendría bien. O sea, sí que lo notaría. Si lo nota todo el mundo o prácticamente todo el mundo, en mi caso no iba a ser diferente. Sí que ha habido temporadas que llevan entrenamientos planificados bastante adaptados. Con Kimi, con Danielo, pues yo les decía, mira, voy a escalar 3 días a la semana y 2 voy a entrenar. Dime qué hago esos 2. Y en ese aspecto sí que hemos hecho algo un poco dirigido, pero no de vas a estar 3 meses con este ciclo y luego vas a estar 15 días como un misil. Eso no he hecho nunca. Bueno, pasamos a la parte de estrategia. Hostia. Pruebas un proyecto duro por primera vez. ¿Cómo es el proceso de buscar los métodos y las secuencias?
¿Pides un flash a alguien? ¿Prefieres no saber nada? No, hombre, si te pueden decir y encima es tu colega, pido el comodín del público, pero desde chapa 1. Y si sabes que tu colega tiene otro estilo distinto al tuyo, te lo pides igualmente. Cuando estoy probando un proyecto duro por primera vez, si voy a dar un pegue a una vía, prefiero dar un pegue a vista que a flash. Sea lo dura que sea. Sea lo dura que sea. Sí. Antes que dar un flash, antes que hacer una vía al flash, prefiero pringar la vista. Y antes, no me gusta jalar el flash. Porque además, casi siempre me sale mal. Casi siempre tengo luego que hacer el paso como habría pensado yo. Entonces, por mi estilo característico, pero si es una vía, voy a meterme a un 9A o a una vía dura que no voy a darle un pegue a vista y hay un amigo mío, aunque tenga un estilo completamente diferente al lado, desde chapa 1. Eso no quita para que luego tú me busque mi método. Exactamente. Que lo cambio casi todo. pero normalmente, claro, además el proceso ese de estar probando una vía con un colega me gusta mucho. Aunque luego parezcan dos vías diferentes, pero me gusta. En los pasos buscas varias soluciones. Sí. Supongo que si es fácil. Aunque ya me salga bien, sigo mirando alguna otra cosa que se me ocurre. Incluso pienso cosas por la noche en casa y luego las pruebo al día siguiente. Eso lo hago mucho. Tienes en cuenta siempre, pues eso, intentar hacerlo lo más eficiente posible, ¿no? Sí. Siempre está eso detrás. Sí. Por ejemplo, una cosa que he hablado yo alguna vez, cuando pruebas pasos en una parte que sabes que vas a llegar jodido de resis, tú los pruebas sueltos y, claro, los puedes solucionar, pero tienes en cuenta y puedes incluso haber encontrado varias soluciones para ese paso, pero sabes que vas a llegar jodido. Claro. ¿Sabes tú qué tipo de soluciones te favorecen cuando llegas petado? No sé si me explico. Sí que lo miras. Igual un paso, hay un método que lo haces cómodo y ese mismo paso hay otro método que lo haces más incómodo, pero sabes que si has cansado vas a hacerlo de la manera incómoda. Eso ya lo controla. Y eliges esa manera. Normalmente tienes las dos en la cabeza y depende cómo llegues, o un paso que lo puedes hacer asegurándolo de una manera, pero que si has cansado te las tienes que jugar de otro método. Entonces, en función de cómo llegues, eliges, pero tienes en la mente las dos opciones. Y en pasos, y en chapajes, y en saltos de cintas y en cosas lo mismo. Que eso influye también. La manera más eficiente. Igual hay una cinta que la puedes chapar en un paso, pero si la chapas 3 movimientos más arriba te va a perjudicar ese gasto. Pues no la chapas. Y eso tienes que hilar muy fino. Y eso lo tienes que saber. Cuando no te sale un movimiento, ¿cuánto tiempo lo pruebas? Hasta que decides que no eres lo suficientemente fuerte para él, que te tienes que ir a entrenar o... Pues hombre, en tu máximo nivel tienes que darle algunos días en mi opinión, de plazo. No vale con hostia, no me sale, qué duro, esto no lo puedo hacer, no. ¿Pero cuántos días, por ejemplo? No lo sé, depende, no lo sé, pero 2 o 3 días seguro. Incluso muchos movimientos, en una vía, sobre todo una vía dura, que sé que le voy a dar 40 pegues, hay muchos movimientos que no los hago y casi ni los pruebo porque no lo puedo hacer, pero sé que en 15 pegues ya lo habré resuelto. Depende cómo lo veas el movimiento. Entonces no le doy importancia. Y hay otros que digo, aunque esté aquí 50 días no lo voy a hacer. Más o menos intuyes si eso lo vas a poder hacer a corto plazo. O... Sí. Eso más o menos lo intuyo, sí. ¿Qué se mejora de un pegue a otro? Hostia, se mejora de un pegue al siguiente, me refiero. De un pegue al siguiente a una vía físicamente no le ganas nada. Solo le ganas eficiencia y psicológicamente, pero físicamente no le ganas nada. ¿A partir de cuándo no se mejora ya en una vía? ¿De cuándo no se mejora? Sí, ¿cuánto tiempo probando una vía crees que dices
O igual se mejora siempre, ¿qué crees? Si llega un punto que ya no hay más que rascar y... Yo creo que llega un punto que para mejorar tienes que meter otros factores, como puede ser el entrenamiento, como puede ser otros factores. ¿Cuánto tiempo te daría a ti? Pero para que llegue un punto que en una vía ya no mejores más, yo creo que tiene que eso lo ves yo creo que eso lo ves antes. Eso te va a limitar un paso. Si hay un paso que no eres capaz de hacer, o sea, si tú puedes hacer todos los pasos de la vía, siempre vas a poder progresar en esa vía. Ya sea en la vía, ya sea con ayuda externa o lo que sea. Entonces el factor limitante va a ser que no te salga movimiento. Y eso lo puedes ver ya al tercer día. O sea, ¿crees que una vez que te salen todos los pasos... Puedes hacer la vía? Yo creo que sí. Yo creo que sí. Pero necesitarás más tiempo, menos tiempo, más ayuda externa, más ayuda de lo que sea. Pero si puedes hacer todos los movimientos de una vía, puedes hacer la vía. Entonces el factor limitante va a ser un movimiento. En el tema físico, en el tema mental pueden ser otros. Muchos temas puede haber, pero vamos. Yo creo que si todos los movimientos te salen, siempre puedes ir mejorando en la vía esa. Vamos a meternos con la escalada a vista. ¿Qué tal crees que se te da la escalada a vista? ¿Se te da mejor que el ensayo? ¿Peor? Yo creo que se me da mejor. ¿Se me da mejor o me gusta más? Entonces, sí que en proporción he hecho muchas más vías a vista de lo que he podido hacer ensayado. ¿Qué tiene que tener un buen escalador a vista? Yo creo que tiene que tener lo primero una buena mentalidad y una buena cabeza. Es lo que más influye en la escalada a vista. La cabeza, la visualización y la técnica mucho. ¿Cabeza en qué sentido? ¿En qué sentido? En lo que hablamos de mantener los nervios, de conocerte muy bien, saber, tú puedes entrar a un 8 a vista y a mitad de vía saber si has hecho ya lo duro, si no lo has hecho, tranquilo que te queda lo que te queda se dice, tienes que saber todo eso, que aunque vayas muy cansado, esto lo has hecho muchas veces. Si te empiezas a poner nervioso, en una vía ensayada puedes ponerte nervioso, oye, qué mal voy, pilla, bájame, descansa 10 minutos y le das otro más tranquilo. En la escalada a vista, en el momento que levantas los dos pies del suelo, ya es pringarla. Entonces influye muchísimo más la cabeza que en la... ¿Quieres que dibujemos? La cabeza, digamos, a corto plazo. Hay que estar como, digamos, muy preparado para encontrarse cosas que no te esperas, ¿no? Sí. O para manejarse en la incertidumbre. Sí. Y conocerse mucho, por lo que te digo. Contra más te conozcas y más conozcas lo que estás escalando, menos cosas te van a sorprender. En muchas ocasiones tú ya vas a saber si has hecho el bloque duro de la vía o no, en función del grado que sea la vía. Que para los más puristas, si conocéis el grado, pues tampoco sería vista, pero bueno, ya le están dando información. Pero bueno, eso yo quería hablar. Eso es otro tema. Quería hablarlo también. Eso es otro tema, pero bueno. Pero sí, efectivamente, el propio grado de la vía ya es información sobre ella. Pero claro, ¿alguna vez te habrá pasado que crees que has hecho lo duro y aún no lo has hecho o no? Pero eso pasa, pero pocas veces. Eso pasa. Tienes que tener mucho rodaje para saber qué tipo de movimiento te puedes encontrar en un 8A, ¿no? Digamos. Mucho rodaje y haber hecho muchos y saber, o puedes trasladarlo a cualquier grado. Tú, por ejemplo, si tienes un grado a vista de 8A y te metes a un 7B, seguramente vas a saber cuándo has hecho el bloque. O vas a saber, depende cómo vayas en la vía, que si lo que te queda es fácil o es difícil, lo vas a saber. Yo creo que a mayor nivel a vista es más difícil, ¿no? Y mejor sabes esas cosas. Hombre, claro. Y contra más hayas escalado, más, claro. Quería ponerte el vídeo del Siroco que tienes ahí haciendo la vista. ¡Hostia! Ahí empiezas y ya en la segunda chapa hay un bloquecillo, de momento todavía por donde vas no es muy difícil. Sí. Y ahora hay un bloquecillo, esto supongo que te lo miraste bien ya desde el suelo. Sí, pero así, ahí había un paso que lo destrepé un par de veces, me parece. Te quería preguntar porque... Lo que hablamos, mal, eficientemente, no me la jugué en el primer... Y no me la jugué por miedo a pringarla.
Pero digamos que lo que pensabas hacer desde el suelo cuando llegas Es lo que es que acabé no se haciendo. puede hacer. No. Lo que pensé en hacer desde el suelo es lo que acabo haciendo. Lo que ¿Ah, sí? pasa que de primeras lo vi muy difícil. Así. Claro. Pero sí que pensaba, sí, porque tampoco hay mucho más ahí. Sí. Pero lo vi difícil, no me la quería arriesgar en la segunda chapa. Igual si este paso me lo encuentro en la séptima chapa, le doy de primeras como había pensado. Pero joder, llevando 2 metros escalando. Sí, ahí se Claro. te ve que empiezas a tocar todo y Claro. tal. ¿Cómo pinta esta chica? Supongo que esa que estoy cogiendo me la esperaría mejor y que llegaría más fácil a la otra más cómodo. Ya. Y vi que no. Pero ves, esto es un ejemplo de lo que no hay que hacer. Si quieres, Bueno. si quieres escalar tu máximo nivel a vista. Pero ahí, Porque claro, ahí estamos hablando. todo este gasto que estás teniendo ahora, si esta vía fuera 8C, seguramente lo pagaría en algún paso por arriba. Que si hubiera hecho esto de primeras nada más llegar, que era lo que había pensado desde el suelo, pues ahí seguramente llevaría 30 segundos menos escalando y 2 o 3 bloqueos menos. Pero claro, estamos hablando de que lo que habías visto desde el suelo era la opción correcta, pero si hubiera sido la mala, hubieras pringado a Claro. los 10 segundos de empezar, ¿no? Claro, por eso es lo que digo, que para hacer tu máximo nivel a vista, tienes que escalar como si fuera un segundo pegue. Eso te va a hacer pringar muchas más vías más fáciles de tu máximo nivel que de la otra manera no las pringarías. Ya. Pero seguramente te hará triunfar en una que de la otra manera nunca vas a triunfar. Entonces, normalmente la gente, y yo, a los que me incluyo, no asumes el joder, porque voy a pringarlas y puedo destrepar y mirármelo mejor, ¿sabes? Si así no lo veo claro. Aquí reposar esa regleta que tienes de izquierdas, que es malísima, es un cuchillete, el bidedo que es bueno a la derecha. Y ahora vas como un mono, ¿no? Un hombro. Vas toquiteando todo lo que puedes, ¿no? Aquí vas petado, ¿te acuerdas? Sí, vas petado. No, muy petado no. Y aquí ya acometes. Subes pies a tomar por culo a él. El mono ese muy malo. Todavía sigues como mirando. O sea, Y aquí cogí una vas muy ese mala. hombro, Sí, esa era mala, sí. pero ahí aún todavía mirabas a ver si encontrabas alguna otra cosa, no Sí, sé. porque me parecía muy mala. Pero vas ahí como muy controlado todo. Y luego voy a poner lo que dices tú al final. Suelo visualizar también mucho los pies, más que las manos, muchas veces. Y sobre todo en vías de placa. Porque te dan muchas veces más información que las manos. Y en vías de placa, sobre todo, un buen pie es muchas veces es mucho mejor que una buena mano. Ya. Este es el paso que dices. Paso que digo, sí. Ahí, hostia, me la encontré, la toqué y pensaba que era mejor. Y no podía bajar otra vez. Por eso seguí. Hay una manera. Me había montado tanto en el pie izquierdo que cuando la toqué no podía deshacer el bloqueo. Y pensaba que era mejor. Y subí el pie derecho, que si no lo llegó a poder apoyar, me hubiera caído, yo creo. Tiendes a subir los pies mucho, ¿no? Sí, normalmente sí. Digamos que si ves un pie grande, aunque sea muy alto, intentas subirlo ya, ¿no? Que te quita mucho más peso. Y confía en el bloqueo igual. El bloqueo yo suelo confiar poco. Venga, hombre. Pero sí que, hostia, un pie alto grande, si te montas cuando te montas en un pie y metes la pelvis en el talón del pie de gato, es que habría muchos sitios que te quedarías sin manos que, ¿sabes? Ya encadenas. Is it black or is it white? Let's find another compromise. And a few just standing still. We're dancing in the spotlights. Where's the leader who leads me? I'm still waiting, leaving home. Vale, tema mental. Bueno, ya hemos hablado de que conviene pues ir encadenando de vez en cuando, aunque sean proyectos menores, ¿no? Que va bien un poco para la mente y la confianza. ¿Cómo llevas el tema de confianza, dudas para proyectos a muy largo plazo? La verdad es que el tema mental, tengo buena cabeza
escalar y para los proyectos y saber cuáles están dentro de mis posibilidades, no manejar la presión en un proyecto. La verdad es que todo eso lo llevo bastante bien. Menos en competición. En competición siempre lo llevaba eso bastante mal y no sé muy bien por qué, pero escalando la verdad es que eso siempre lo llevaba bastante bien. Y la confianza en saber que al 80% si una vía la voy a hacer o no, en un pegue determinado. Brutal. ¿Te pones nervioso cuando estás probando un proyecto, sobre todo de los a largo plazo y que estás sabes que ya puedes encadenar? Sí, pues mucho, un poquito, pero vamos, mucho no. No me suelo poner muy nervioso de saber que la tienes a punto y esa ansiedad que te pueda generar y eso, normalmente no. Normalmente bien. No las dejo de hacer por eso. Sí. O no me cuestan 10 pegues más de lo que deberían por eso. Sobre todo, pues eso sorprende. Eso en días, y sobre todo estos días que te ves bien, que dices, hostia, y me noto muy bien, ser capaz de en ese momento no ponerse nervioso, no lo veo fácil, ¿no? Sí, eso la verdad es que sí que se me da bastante bien, la verdad. ¿Tienes algún truco o simplemente te sale naturalmente eso? No, normalmente intento estar concentrado, ¿no? Y súper centrado en no pensar en encadenar la vía, sino estar centrado en la tarea, digamos. Si esta vía la he hecho así, pues un toma han hecho los mismos cantos, cojo la presa de la misma manera, saco de la misma presa, hacerlo todo exactamente un calco de como lo vengo haciendo siempre. Es como una tarea de repetir. Digamos que tu atención la centras justo en ese momento. Eso es. No estás haciendo una sección y estás pensando, joder, a ver si llego ya al último reposo. No, porque entonces no. Es como movimiento a movimiento. Y también prestas atención también al interior tuyo, digamos, a cómo te sientes. Sí. O sea, digamos que vas tú en piloto automático, ¿no? Sí. En general, ¿qué nivel de conciencia corporal crees que tienes? Sí, normalmente sé por lo que me he caído. Es que llegas a un nivel de detalle bastante alto. Normalmente sé por lo que me he caído, incluso sé que me he caído porque 6 movimientos antes he hecho algo mal. No por el movimiento que me he caído, que muchas veces, y como le pasa a muchísima gente, lo que pasa es que muchos no lo saben. Se caen en un movimiento, pero lo que no saben es que se estaban cayendo 4 antes ya. Por una cosa que han hecho mal, o varias encadenadas. Es que esta la he cogido mal. La he cogido mal porque llevas 4 movimientos, ¿sabes? Y eso normalmente lo sé. Ya me has dicho antes que en el primer pegue ya recuerdas prácticamente todos los movimientos y al detalle incluso, ¿no? Sí. Y no solo de las secciones duras, sino de toda la vía, incluso las secciones fáciles. Todo, y pies y de todo. Sí. Pies, chapajes, pero eso lo hago. Y luego en casa, muchas veces en casa repaso vías y por las noches, los proyectos, no te pienses tú que... y he descubierto maneras de hacer pasos en casa por la noche. Sí. ¿Soñando? ¿Alguna vez soñando? Soñando no. La última parte es un poquito hablar de vías. ¿Qué diferencia hay entre una vía complicada y una simple? Es una vía, por ejemplo, de tallados del bombo, es una vía simple de escalar. Pues tirar más o tirar menos, pero es una vía simple. Pero sin embargo, una vía en ese mismo muro, todo de cantos laterales invertidos, que si no te colocas bien no subes, es una vía complicada de escalar. Porque te requiere otros factores que no es la fuerza y que no es coger y tirar. Si no, no subes. O una vía de rampa en la pedriza. ¿Qué es más difícil? ¿Tener muchas vías, digamos, de grado, no de tu máximo nivel, pero de grado alto en distintos estilos, o tener una de grado muy alto? Quiero decir, ¿es más difícil? ¿Es un tío completo o sí? Es más difícil ser un tío completo. O sea, por ejemplo, ya quitando a niveles altos, personas que hayan hecho un 8A, hay más que personas que hayan hecho
10-7 fases en estilos diferentes. O sea, que el mejor escalador tendrá que ser el que sea el más completo, ¿no? Depende para ti lo que sea mejor escalador. Para mí sí. Te voy a dar, El mejor escalador no siempre va a hacer la vía más dura. te voy a dar los nombres de unas escuelas y dime una pequeña frase o palabra de lo que te surja de cada una de ellas. Margalef, infierno. Margalef era una, infierno. Morata. Morata, inicios. Alquézar. Alquézar, evolución. Rodellar. Rodellar sería evolución también, pero vamos, rodellar mi casa. Vamos, sitio donde más días duras y donde más he escalado, puede ser. El que mi amor. Tirana. Girana, para mí, de las mejores. Y Zeus. También. Oh, Zeus, el muro, diría, ¿no? El muro. Y ahora lo mismo, pero de 2 vías. La Rambla. La Rambla, una cuenta pendiente. Y la No Pain No Gain. Y la No Pain No Gain, pues sería pues una ilusión, ¿no? Una ilusión que tuvimos cuando la equipamos y que conseguir llegar a hacerla. Y ya para acabar, dime alguna vía que... Mi biografía, un sueño, sería. ¿La has probado? Sí. Dime para acabar alguna vía que te haya hecho aprender. Que te acuerdes de ella por lo que aprendiste, ¿no? Pues aprendí mucho a nivel psicológico con el priorato de Sion. Una vía de Alquézar que equipé y que se me cruzó y me costó muchísimo. Y me hizo abandonar alguna temporada a nivel mental ya. ¿Esa es la que más te ha Es costado? la vía que más veces me he caído en el mismo movimiento. ¿Es la vía que más te ha costado de todas? Yo creo que sí. Sí. Y en la que más veces me he caído en el mismo paso. Pues ya para acabar, agradecimientos a quien quieras. Pues agradecer, hombre, como hemos repasado toda la trayectoria desde que empecé a escalar, ¿no? Pues agradecer a mis padres por haberme hecho conocer este mundo, a José Manuel, por haberme sacado con mi padre a escalar y es que a Silvia por todos estos años finales que haces. Y pues es que hay mucha gente, ¿no? Daniel, Otaus, todos mis amigos que me han acompañado a todos. Porque la escalada no tendría sentido sin todo el mundo de alrededor y lo que vives con la gente. Vamos, como yo lo veo. ¿Algún patrocinador o algo? Y a los patrocinadores, claro, que me han estado apoyando, Trango sobre todo, que me ha estado apoyando desde hace un montón de tiempo, y una marca, la Clean Bean Technology. Y eso, y muchas, ¿no? Y todas que han pasado. Me han estado patrocinadas por muchas marcas, la Sportiva Boreal. A todos ellos, cada uno en su época, me han aportado mucho. ¿qué pasa? Ay, qué bonito. Pues nada, 2 horas de entrevista. Muy bien. Ahora sí que me voy a tomar la cerveza ahora. A mí me ha puteado que se me ha acabado hace un rato ya. A ver, te levanta por una. Tengo ya más, tío. ¿Pero lo tienes? Confinamiento, tío. Pues de confinamiento sin cerveza, tú. Chao. Pues nada, oye, muchas gracias y nada, a ver si nos vemos pronto, tío. Hostia, a ver si en junio nos podemos ver, tío, por lo menos.